Bienvenidos a Perú Reporte, les saluda Violeta González. Esta vez nos encontramos en el set con el doctor Delfín Pino. Con él vamos a hablar acerca de la coyuntura política. Bienvenido, doctor Pino. Muchas gracias, estimada Violeta. La semana pasada estuvo acá en Lima la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo una reunión con la Presidenta de la República, también estuvo en el Congreso. Acerca de eso, ¿cuál es su impresión? Bueno, la Comisión Interamericana es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano de Justicia que acompañan en esa estructura a la Corte Interamericana. Y lo que hace la Comisión es una función de promoción de los derechos humanos. Y entre esas acciones de promoción tiene la de elaborar informes, o también se le llama función de relatoría. Entonces, ellos han venido, escuchamos en la conferencia de prensa que tuvieron la semana pasada, han visitado 5 ciudades del Perú, han hecho 60 entrevistas con distintos representantes del Estado, con representantes de los sectores sociales, y han anunciado que en 30 días desde ese momento iban a emitir su informe. Se supone que luego de esta última reunión que han tenido, que emitan el informe, luego de esto, ¿a dónde pasa ese informe? Ese informe emite recomendaciones, ¿no? Ese informe recoge hechos, los va a presentar de una manera sucinta y va a recomendar acciones al Estado peruano si es que se tiene que hacer. Porque en el sistema interamericano, en general, en los derechos humanos, las partes siempre van a incluir a un Estado. No es que sean órganos donde 2 personas puedan discutir una controversia. Siempre es con un Estado, ¿no? Y desde su mirada, ¿usted cree que hubo una ausencia de capacidad de reacción con respecto a armar una mesa de diálogo para evitar todos estos últimos acontecimientos que realmente han sido penosos? Porque, como ya sabemos, son cerca de 40 muertos el que hemos tenido en la región sur. El caso peruano es muy particular porque estas protestas no tienen una cabeza, no tienen un liderazgo con quien se pueda intentar un diálogo, lo cual no impide que se haga, ¿no? Pero es de una complejidad muy grande. Es más, hemos visto en los años recientes cómo es que intentos de diálogo social hacía que quienes estaban sentados en la mesa de diálogo dijeran: tengo que regresar a mi región para consultar con mis bases. Entonces, cuando un verdadero líder representa, no tiene que consultar, porque el conjunto al que representa lo empodera, ¿no? Pero no tenemos ese tipo de liderazgos en esta protesta. Por ejemplo, se estuvo diciendo de que no hubo una capacidad de reacción con respecto a la reunión con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que por qué tan tarde, cuando ya la presidenta había asumido el cargo, por qué no llamó a una junta, o no convocó a una reunión con la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué después de tantos muertos? ¿O te refieres al Consejo de Estado? No, a la Junta Nacional. A la Junta Nacional de Justicia. Claro, que precisamente en horas de la madrugada, inclusive hasta se suspendió, porque llegó a oídos de ellos de que habían aumentado la cifra de muertos, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿por qué demorar tanto una reunión que debió haberse dado en su momento? O sea, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué faltó ahí? ¿Una ausencia de capacidad de reacción o...? Bueno, ¿qué me puede decir usted al respecto? Lo dijo el presidente del Consejo de Ministros ayer, ¿no? Él explicaba cómo es que se produce la juramentación, el asumir el mando, y ellos tenían que conformar un gabinete en muy poco tiempo. En realidad se tomaron 4 días, si no me equivoco, ¿no? Y luego de esos 4 días en los que, digamos, en la práctica no había gobierno porque no habían ministros, luego de esos 4 días ellos continúan en silencio unos 3 días más, ¿no? Y con un presidente del Consejo de Ministros inicial, Angulo, con enormes debilidades, ¿no? Enormes flaquezas, que el señor pasó los 3-4 primeros días de su gestión teniendo reuniones menores cuando el país empezaba a registrar estas muertes. Claro, porque la presidenta asume, ¿no?, el cargo con 2 muertos, me parece, ¿no?
Ha habido una reacción tardía, ausente de reflejos y con personas que en algunos casos tienen perfiles técnicos interesantes, como el del ministro de Justicia, que ha sido presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y otros. Por ejemplo, Alfonso Adriancén es una persona que viene de una larga experiencia en el Congreso y también en el Ejecutivo. O sea, personas con trayectoria y capacidades técnicas hay. Lo que no han tenido son personas capaces de comunicar, salvo Otárola, que lo ha hecho y lo está haciendo de una manera confrontacional, en lugar de ser una figura que llame al diálogo, con el honor y gloria que gritó en el momento de presentarse al voto de investidura, encendió más el ánimo de quienes rechazan este acontecer del gobierno, ¿no? Claro, porque yo creo que en su momento él debió bajar al llano y hacer un mea culpa, pedir disculpas, y de alguna forma quizás se hubieran un poco apaciguado los ánimos que ya estaban caldeados en la región del sur. Lo debió hacer la presidenta, porque... Lo ha hecho, pero muy tarde, hace un par de días. Pero lo ha hecho como quien lee un guión, ¿no? O sea, porque al final dijo, no voy a renunciar. No solo eso, sino que, o sea, como me dices, se afirma en que no voy a renunciar, que casi parece que sonara a no me dejan renunciar, que es lo que dice Otárola, ¿no? Exacto. Ella no va a renunciar, dice, no puede renunciar por el caos, ¿no? Pues es un enfoque desde el gobierno de política afirmada en el miedo. Pero lo que quería concluir es que quien tuvo que tener ese gesto fue la misma presidenta. Porque si hacemos un símil, porque este ya es un gobierno de transición sin duda. Así es. Si hacemos el símil con el presidente Sagasti, con el expresidente Sagasti, él asume leyendo un poema de Vallejo y quebrándose. Con lo cual, siendo una persona que no era conocida por una mayoría de los peruanos, pero encuentra un hombre sensible, firme, y que al final tuvo un gobierno empático con las personas, a pesar de ser sujeto de muchas críticas que dicen, ¿por qué conversó con tal persona que ha sido terrorista en la embajada de Japón y cosas como estas, ¿no? O sea, que lo buscan atacar en esto que está pasando, que es el terruqueo, ¿no? O sea, nos estamos polarizando, y a mí me da mucha pena que desde este gobierno esa polarización se suma más, se alimenta más. Sí, porque bueno, lo que se comenta es que la presidenta tiene el apoyo de la oposición que estaba en algún momento en contra del gobierno de Pedro Castillo. Exactamente, se han traslapado, el mundo se ha puesto al revés. ¿Qué quiero decir, no? Cuando gana Castillo, no nos queda duda, por lo que lo hemos visto gobernar, que Castillo no fue elegido por sus cualidades personales sobresalientes. Ese voto era un voto por cambiar a lo que rechazamos los peruanos pueblo, ¿no? De ese tiempo, el establishment político, ¿no? Así es. Entonces, ese aspecto yo creo que es esencial de este momento. Y tampoco somos una sociedad muy compleja, porque no es lo mismo lo que va a percibir alguien desde Lima que lo que percibe alguien en Juliaca, alguien en Ayacucho, alguien en Arequipa. Pero, perdón, Delfín, ¿eso no crees que es resultado de que por muchos años y gobierno tras gobierno, pues ellos se han sentido siempre relegados, ¿no? Ahí quería ir. Desde mi percepción, para quienes protestan, es un reclamo de representación. Ellos no es que digan Castillo fue un buen gobernante o Castillo no fue corrupto, no dicen eso. Ellos reclaman, es como el eco de lo que hizo el llamado fraudismo, decirle su voto no importa, ese voto y ese fraudismo no ha terminado, ¿no? Porque ahora quieren adelantar el fin del mandato de los titulares de los organismos electorales, ¿no? Entonces, ese decirles tu voto no importa es negarles el carácter de ciudadanos y negar la democracia. Entonces, estas personas yo no creo que defiendan una reposición de Castillo, defienden sus demandas de cambio que están expresadas en 3-4 pedidos principales, ¿no?
Y a estas alturas, ¿crees que todavía hay la posibilidad de buscar los conductos para el diálogo o ya se ha quebrado totalmente y eso va a ser imposible? Es que el problema es que no hay con quién dialogar. A lo que decías hace un momento, ¿no? Porque no es un liderazgo. Las marchas en Lima que Lima acaba de despertar. Así es. No podríamos decir que hay un líder de esa protesta. Lo mismo pasa en las regiones del sur. Que las cabezas son varias. O tal vez no hay cabeza. O las que existen, porque también es verdad, yo no dudo que actores de las economías ilegales estén promoviendo, pero no son los líderes las economías ilegales. Y también es un relato tragicómico que desde el sector político que apoya al gobierno dicen es Evo Morales, salen con cada cuento que ellos mismos no se creen, ¿no? Y es muy gracioso verlos decir, pero ella es electa porque fue electa en la plancha con Castillo, dicen, ¿no? Es decir, de haber negado esa elección los casi 2 años que tenemos desde aquella elección, ahora dicen, no, esa elección es legítima y respeten el resultado de esa elección que es la vicepresidenta, ¿no? O sea, hay un discurso de fantasía y bastante cambiante, de ¿no? Falta de coherencia de parte acuerdo a la situación. De quienes apoyan al gobierno, ¿no? Pero mientras tanto, pues, por ejemplo, si nos vamos al Cusco, y el Cusco tú sabes que vive del turismo, ha habido una fuga total de turistas, inclusive el día de ayer veía a muchos dueños de hoteles que decían que ya tenían todo ocupado y que con esto pues se han ido totalmente todos. O sea, en este momento Cusco, que vive del turismo y todo esto, pues ha quedado en cero y así muchas regiones. Al fin y al cabo todo eso también de alguna manera perjudica la economía, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar esto? Lo que pasa, el Perú está polarizado y eso significa que los actores y los discursos son de extremos. Y tal vez la solución tendría que salirse de esa mirada de extremos. Por ejemplo, si la presidencia de la República decía, perdónenme, no he querido ninguna de esas muertes, pero su gabinete tenía que cambiar, a pesar de tan poquitos días de estar en ejercicio de funciones. Pero en lugar de cambiar, quien estaba en defensa asume el primerato y entra como primer acto para el voto de investidura con el grito de honor y gloria, que por supuesto un país jamás podría tener paz enfrentando a los ciudadanos con sus fuerzas armadas y policiales, de ningún modo, ¿no? Así es. Pero esa actitud confrontacional nos está llevando a eso. Así es, Delfín, ha sido un gusto haberte tenido en Perú Reporte. Gracias. Encantado. Por tu visita. Nos vamos a una pausa y regresamos con Perú Reporte y esta vez con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Regresamos.